Entonces, como ya han pasado los 5 minutos de rigor, vamos a comenzar con la charla de hoy. Y tenemos el placer de tener con nosotros a Ana Belén Valverde Cano, que es investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2022, después de trabajar 2 años como investigadora en el Rice Lab de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, y tras hacer su tesis doctoral en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada sobre la regulación jurídica de las formas contemporáneas de esclavitud. Su monografía, con los principales resultados de su tesis, acaba de salir en la editorial Tirán Lo Blanc y se titula Más allá de la trata, el derecho penal frente a la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzosos. También ha trabajado como consultora para cursos de capacitación de jueces y fiscales para la Organización Internacional del Trabajo. Ya sin más preámbulos, le paso a ella la palabra. Muchísimas gracias, Pilar. Voy a compartir mi pantalla y a decir brevemente una cuestión logística, y es que prefiero dejar el debate para el final. Si alguien tiene una pregunta muy acuciante que cree que es fundamental, o me he explicado mal y no se ha entendido algo, en ese caso no tengo ningún problema con que alguien se quite el micrófono, o que levante la mano y la desmuteen o algo así, y lance la pregunta. Pero si es una cuestión un poco más general, prefiero discutir al final, porque muchas veces puede pasar que el objeto de la pregunta pues, esté desarrollado en otra parte de la charla. Y yo de verdad voy a intentar ser muy escrupulosa con el tiempo. Normalmente lo soy, he de decirlo, pero bueno, sí, pido perdón por adelantado si no es así en esta ocasión. Y habiendo comprobado que funcionaba perfectamente la exposición, ya sí comienzo diciendo que buenas tardes, y como es de bien nacida ser agradecida, agradezco profundamente a las compañeras de UGT, que han sido muy amables conmigo y por darme la oportunidad de estar aquí hablando de un tema que ha sido objeto de estudio por mi parte durante muchos años y que a mí me encanta compartir. Voy a intentar responder a la siguiente pregunta: ¿a partir de cuándo la explotación se convierte en esclavitud? Y a eso le voy a dedicar los siguientes 45 minutos. He estructurado mi charla en torno a estas 3 preguntas. La primera, ¿qué son las formas contemporáneas de esclavitud? Y esto significa que abordaremos qué abarcan exactamente. La segunda pregunta es ¿qué es la explotación laboral y a partir de cuándo se castiga por el derecho penal? Y esto nos lleva suavemente a la pregunta que es la que tiene que ver con el título de la exposición, que es cuándo se solapan las formas contemporáneas de esclavitud y la explotación laboral y dónde no. Es decir, nos ayudará a responder a la pregunta de cuándo una situación de explotación se convierte en algo más grave. Como esto no es un thriller, ¿no? Sino que es una investigación, ya adelanto la conclusión principal, que también se verá y se desarrollará a lo largo de la charla, que es que aunque las formas contemporáneas de esclavitud siempre son formas de explotación laboral, no ocurre lo mismo al contrario. Es decir, no toda forma de explotación laboral va a ser siempre esclavitud. Y luego otra conclusión que también está latente en toda mi exposición es que esta última figura, las formas contemporáneas de esclavitud, no están adecuadamente castigadas en nuestro país. Y esto tiene consecuencias. Sin más dilación, comienzo con la primera pregunta. ¿Qué son estas formas de esclavitud, que también se conocen como esclavitud moderna, y que normalmente, y que en realidad abarcan 3 conceptos clave: la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzosos? Pues si os pregunto por la esclavitud típica,
seguro que la primera, o casi seguro, porque ya ahí empezaba a haber un salto generacional, pero casi seguro que la primera idea que se os viene a la mente es la de los esclavos de antigua Roma, con una estética posiblemente muy parecida a la de Espartaco. Seguramente, algunos que hayáis visto hace poco la película de 12 años de esclavitud, que por cierto recomiendo, también habréis pensado en el comercio transatlántico de esclavos. En ese tiempo, si yo hubiera preguntado a cualquier persona qué es la esclavitud, me hubieran dicho que esa era una pregunta absurda porque únicamente tendríamos que irnos a la ley. Es esclavo todo aquel que la ley califique como tal. Es decir, una persona que se puede comprar, que se puede vender y de la que se puede disponer casi libremente. Por eso, bueno, la abolición jurídica de la esclavitud, ¿no? A lo largo del siglo pasado, porque no hay un momento exacto, sino que en cada país hay un momento distinto, dificulta mucho que demos una respuesta rotunda ahora. Porque si os vuelvo a preguntar y os pregunto que penséis en esclavos, bueno, os digo que penséis en esclavos modernos y que me digáis un ejemplo, a algunos seguramente se les vendrá a la mente la imagen de las campañas contra la trata de personas, si es que no ha estado nunca en contacto con víctimas de primera mano, o incluso, y no hay nada malo en admitirlo, a lo mejor a algunos se ha pensado en Globo, o su primo que trabaja en un despacho de abogados, o en una consultoría, o en las jornaleras de la Fresa en Huelva, o los invernaderos de Almería o Murcia. Y claro, si todos ellos son esclavos, ¿en qué se parecen exactamente? ¿Merecen en realidad que los metamos en el mismo cajón y que los etiquetemos indistintamente como esclavos? ¿Es la misma esclavitud la del primo de la Big Four que la de la persona que trabaja en el invernadero en Murcia o que la de Espartaco? Para responder a esta pregunta, creo que es importante reconocer un punto de partida. Y es que el concepto de esclavitud actualmente es un concepto profundamente elástico, impreciso y que por lo tanto es necesario desbrozar para poder utilizarlo, al menos jurídicamente, para los casos que verdaderamente lo merezcan. Y esto se debe a que la esclavitud, el concepto, se ha utilizado para etiquetar todo tipo de males, porque a las personas nos inflama y nos enardece la injusticia, y la esclavitud es uno de esos males sobre los que existe indiscutible consenso de que es injustificable. De hecho, me atrevería a decir que a diferencia de la tortura, por ejemplo, que algunas personas podrían estar dispuestas a admitir en algún caso límite, por ejemplo, si hay un criminal que ha secuestrado a un niño y no quiere decir su paradero, absolutamente ninguna persona justificaría nunca la esclavitud. Por esta razón, porque es un mal inadmisible, no es sorprendente que se haya tendido a vincular la palabra esclavitud para generar movilización contra cualquier fenómeno que se pretenda combatir. Y se ha utilizado la denominación de esclavitud para calificar al apartheid, al colonialismo o incluso el pago de impuestos. Y yo entiendo que es tentador. Si yo soy una organización abolicionista de la prostitución o quiero que se ilegalice la gestación subrogada, una buena estrategia para lograrlo será, o al menos para conseguir apoyo, será vincular mi lucha con algo que ya se repudia unánimemente. Porque si convenzo de que son males equiparables a la esclavitud, será infinitamente más sencillo que la gente se movilice, ¿no? Porque no tendré que explicar las razones de por qué la prostitución o la gestación de un óvulo ajeno, aun cuando no se realizan en condiciones de esclavitud, también deberían prohibirse. Porque si hay acuerdo sobre algo, es sobre que la esclavitud es inadmisible. Esta estrategia es un arma de doble filo, ¿no? Porque al estirar en realidad los conceptos tiene un coste, especialmente si hay buenas razones para distinguir. Si consigo trasladar, por ejemplo, si consigo trasladar la idea realmente de que todo tipo de prostitución es esclavitud, entonces toda persona que esté implicada será responsable al mismo nivel: el proxeneta que explota, el cliente o la agencia de acompañantes sexuales. También significa
significaría que las asociaciones de prostitutas, que de acuerdo con esta lógica serían asociaciones de esclavas que no saben que lo son, en realidad promueven el mantenimiento de un statu quo de esclavitud. Y aquí está la primera idea que quería trasladar. Si todo es esclavitud, entonces nada lo es. Y aquí hago un inciso para que no se me confunda. Yo no estoy diciendo, esto no es un alegato a favor de la prostitución, ni mucho menos, simplemente que son cosas distintas y por lo tanto las razones de la criminalización son distintas. Y reconocer esto le hace un favor tanto al movimiento contra la esclavitud, contra el movimiento como al movimiento abolicionista de la prostitución. Y dicho esto, que no quiero entrar aquí porque no es el objeto de la charla, lo que estaba diciendo es que esta mezcla, ¿no?, de esclavitud como sinónimo de cosificación en un sentido muy abstracto y como algo más concreto, parecido a la esclavitud en sentido estricto, posiblemente lleva a unas consecuencias que no estamos dispuestos a aceptar. Como, por ejemplo, castigar penalmente como autores de un delito de trata de personas a toda persona que tenga algo que ver con los clubes de alterne, por ejemplo, o extender el castigo a personas que intuitivamente diríamos que no merecen tal castigo. Lo que ha pasado es que el concepto ha quedado vacío de contenido normativo y de un concepto de esa clase es imposible extraer consecuencias jurídicas o responsabilizar, que es, por cierto, lo que ha venido ocurriendo en España, al menos hasta que se incluyó un delito de trata de personas. Y una buena muestra de esto, en esta ocasión a nivel internacional, lo tenemos en que no se aplicó ningún delito de esclavitud desde los tribunales de Nuremberg hasta el año 2000. Durante 50 años el régimen no tenía ningún tipo de utilidad práctica. La siguiente pregunta es, ¿esto significa que hemos perdido el concepto? ¿La esclavitud está vinculada a su significado jurídico y eliminado esto, no podemos saber con certeza cuándo estamos delante de un esclavo? Y por lo tanto, la otra cara de la moneda, ¿cuánto estamos delante de un esclavista? La respuesta, que seguramente anticipáis, es negativa. Aunque la esclavitud dejó de ser legal y ya no pueden verse carteles de se busca con recompensa cuando se encuentran a un esclavo fugado, porque alguien llamaría inmediatamente a la policía, siguen existiendo casos sustancialmente similares. Parece una obviedad, pero quiero insistir en esto. Que algo no sea legal no quiere decir que de repente deje de existir. Hay cosas que sí, por ejemplo, un artificio que exista solo en el derecho o en la norma, que no tenga un equivalente en el mundo físico. Por ejemplo, si se declarase el régimen jurídico del abominable hombre de la nieve o de los desiertos, o que se declarase un derecho de pernada que ahora mismo no ocurre en la práctica. Si solo existe en el mundo del derecho, entonces sí, se elimina su referencia legal y desaparece sin dejar rastro. Por el contrario, no ocurre lo mismo con aquello que sí tiene el sustrato material. Por ejemplo, si de repente hay una norma que dice se abole la prostitución, entendida como el intercambio sexual a cambio de un precio, solo un ingenuo diría que esta abolición equivale a su erradicación en la realidad. Seguiría ocurriendo. Tendríamos que vivir en una sociedad distinta si no queremos que sea así, pero debería castigarse bien con la etiqueta de prostitución o con otra si queremos ser algo eficaz en su eliminación. Por tanto, la existencia o pervivencia de un sustrato material es fundamental, porque si decimos que existe este sustrato, le podemos extraer una definición. Es decir, la determinación y esto determinó que el establecimiento de este sustrato material, de la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzosos, es decir, su equivalencia con una situación que puede verse en la práctica, fue uno de los principales objetivos de mi investigación. Y bueno, a explicaros las conclusiones de todo este estudio, voy a dedicaros los próximos minutos y voy a hacer esto con bastante detalle, porque creo que cuanto más preciso sea con las definiciones, más precisa seré también con las delimitaciones con la explotación laboral, porque definir al final no deja de consistir en separar
de aquello a lo que se parece. Y indudablemente la esclavitud y la explotación laboral, al menos desde fuera, pueden parecerse bastante. Comienzo con la esclavitud. Y bueno, supongo que ya se puede saber por lo que he dicho anteriormente. Obviamente no limité mi análisis del sustrato material al último siglo, porque efectivamente la definición tenía unos contornos muy precisos, y entonces si solo me hubiera centrado en el concepto de esclavitud en los últimos 50 años, mi conclusión a efectos del ordenamiento penal hubiera sido pues mejor no incluyamos un delito específico, porque es imposible precisar sus contornos, y esto atentaría radicalmente con el principio de legalidad penal. Además, tendría una consecuencia muy grave, porque le estaríamos diciendo a alguien esclavista. Ahora bien, mi intuición era que el concepto de esclavitud y otros que se agrupan en el mismo saco, como la servidumbre y el trabajo forzoso, en realidad se correspondían con experiencias humanas que habían sido repetidas a lo largo de los siglos, entre las que había similitudes, y donde una característica emergía como central, que era la instrumentalización de la persona en grado superlativo. Y por esta razón, para determinar qué es la esclavitud y qué no lo es, hice un repaso de la esclavitud como institución social y normativa a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta, a mí esta frase me gusta mucho y la repito siempre que puedo, una frase de un historiador de la esclavitud, Moses Finley, que dice que la esclavitud ha sido la regla y no la excepción en la historia de la humanidad. La regulación jurídica de la esclavitud, desde su origen en el derecho romano hasta la Convención de 1926, que es la definición que tenéis en la diapositiva, se ha caracterizado por la asimilación al régimen jurídico de la propiedad. Esclavos, ¿esto qué significa? Que esclavos eran todos aquellos a los que se trataban como a las cosas que eran propiedad de uno. Y esto realmente reflejaba una experiencia material. A un esclavo o esclava se la podía tratar como si se fuese su propietario, se la podía vender, se le podía comprar, se le podía obligar a trabajar o a tener relaciones sexuales. Un esclavo no podía tomar decisiones significativas sobre su propia vida. Es cierto que había algunas diferencias en momentos históricos, y en algún momento había unas regulaciones un poco más razonables con los esclavos, pero todas compartían algo, y era que se la podía tratar como se trataba a una cosa. Y por eso el éxito de la definición de la esclavitud de la Convención de 1926 fue precisamente la falta de innovación. Se atuvo a la definición tradicional. La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el que se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. Ahora, el problema al que nos enfrentábamos, los que queríamos encontrar una definición contemporánea, era que se trataba de una definición excesivamente abierta, porque el ejercicio de atributos de derecho de propiedad, como por ejemplo el uso de la obtención de frutos, la facultad de administración o disposición, lo encontramos en muchísimas situaciones humanas a las que no etiquetaríamos como esclavitud. Por ejemplo, en una relación padre-hijo, si el padre le dice tú vas a comer a casa de la abuela ahora, estamos ejerciendo un atributo del derecho de la propiedad, que es la administración de uso, etcétera, pero no vamos a decir que el hijo es un esclavo del padre, o en las que existe algún dependiente, pero también las encontramos en otro tipo de relaciones jurídicas, como un empresario que se queda con los rendimientos de trabajo de su empleado, o con relaciones antijurídicas, por ejemplo, un secuestro o cualquier violación. Momentáneamente existe una situación de instrumentalización extrema. Por lo tanto, la primera tarea que tenía que realizar era, de esta definición, cuáles eran las condiciones necesarias y suficientes para que hubiera esclavitud. Y encontré que había dos. Siempre tenía que haber un control fáctico, es decir, una posesión material de la persona, e ilimitado. Y en segundo lugar, un aprovechamiento injusto e ilícito, es decir, había una explotación de la persona.
Y como vemos en la tabla, si falta alguno de estos elementos, o sea, tienen que darse los 3 elementos necesariamente. Si falta alguno, como tanto el control o la naturaleza del control o el aprovechamiento, entonces tendremos otras figuras que pueden ser parecidas, pero no tendremos una situación de esclavitud, que, insisto, requiere conjuntamente la presencia de estas 3 características. Por ejemplo, si en una relación de explotación no hay una posesión fáctica, es decir, no tiene a la persona en un sitio determinado, entonces estaríamos en el mundo de la explotación laboral. Si hay control ilimitado, pero no hay una extracción de rendimiento, en ese caso tenemos algunas modalidades de custodia, de menores o de incapaces, o detención o una detención ilegal, ¿no? Un secuestro en el que no se pide condición. Si hay control temporal y además hay una extracción de rendimiento, es decir, explotación, entonces estamos ante un secuestro. Solo cuando juntamos estos 3 ingredientes nos da una situación de esclavitud. Pasamos a la servidumbre. Con la servidumbre y el trabajo forzoso, que eran situaciones menos extremas que la esclavitud y más intermedias y más parecidas a la explotación laboral, hice una operación semejante. Analicé los conceptos internacionales siempre con la luz a la luz de la evolución histórica. Y la servidumbre encontré que da cuenta de todas aquellas experiencias que se caracterizan por ser algo intermedio entre el trabajo libre y el trabajo no libre o esclavo. Es decir, aquellos estadios o zonas grises en los que una persona se encuentra atada a medios de producción, como la tierra, pero dispone de cierta libertad en otros aspectos. Y aquí encontramos unas situaciones muy, muy heterogéneas, distintas entre sí, en función del momento histórico, en función del país, pero pensemos, por ejemplo, en el que podemos tener más fácilmente en la cabeza, que es la servidumbre feudal. Los campesinos podían casarse, tenían cierto margen de libertad, ¿no? Podían disponer de ciertas cosas, pero estaban vinculados a los medios de producción. Tenían que vivir en un sitio y entregar todo parte de la cosecha al señor feudal o a la iglesia. Y esto coincide con el concepto normativo internacional de servidumbre, donde, en este caso, las condiciones necesarias y suficientes son las siguientes. Hay una explotación, es decir, hay un aprovechamiento injusto e ilícito que se impone sin voluntad, es decir, coactivamente, y además hay una privación significativa de libertad que no llega, obviamente, al extremo de la esclavitud, porque si no estaríamos hablando de la esclavitud. Sé que ahora parece un poco abstracto todo, pero conforme avance en la charla va a ir cobrando sentido, I promise. Definición de trabajo forzoso. En el caso del concepto de trabajo forzoso, la última de nuestras 3 figuras, en realidad es una figura algo particular porque diverge de lo que ha significado históricamente como figura especialmente vinculada a los trabajos impuestos por el Estado, ya fuera como forma de castigo, por ejemplo, pensad en la pena de galera, o para la mejora de las infraestructuras estatales. Esto fue muy común, por ejemplo, durante la colonización. Y en realidad, por tanto, el concepto histórico de trabajo forzoso, que estaba muy vinculado al Estado, ¿no? Ahora ha evolucionado para abarcar también casos de trabajo impuesto entre particulares y que da cuenta de todas aquellas actividades o trabajos que se obliga a realizar, es decir, trabajo no libre. Y, importante, esto se ciñe exclusivamente a esta esfera de libertad, es decir, la esfera del trabajo, sin afectar otras esferas de libertad, porque entonces estaríamos moviéndonos en la servidumbre o en el marco de la esclavitud. Y por tanto, como condiciones necesarias y suficientes, en este caso tendríamos el trabajo o servicio, es decir, la actividad, que no necesariamente tiene que ser una actividad lícita, pues tratarse de una actividad ilícita, pero lo importante es que haya esta estructura que es tan propia del trabajo y además que está exigida
mediante violencia, intimidación o medios equivalentes, que es lo que nos permite hablar de trabajo no libre. De forma que, así conceptualizadas, podemos decir que entre el trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud hay una relación de menos a más, pero que están en realidad en una misma escala, porque la esclavitud siempre presupone trabajo no libre, que es el trabajo forzoso, y conforme se van afectando más esferas vitales, se convierte primero en servidumbre, cuando se le determina no solo a trabajar, sino también a residir, y que se convierte en esclavitud si se trata a la persona como si fuera una cosa. Y esto, bueno, esto es algo más teórico, pero esto fue lo que me llevó a sostener que de lo que se trataba era de un mayor grado de afectación de la personalidad jurídica o de sometimiento, y que no se trataba de una cuestión de mayor grado de explotación laboral, que sería nuestra intuición primaria, ¿no? O sea, la pregunta que hay que hacerse para saber si algo se convierte en servidumbre o en esclavitud no es la pregunta cuánto de degradantes son las condiciones que se han impuesto, es decir, a más degradantes, más cerca de la esclavitud estaríamos, sino que la pregunta que deberíamos de hacernos es cuánto de sometida está la persona, ¿no? Y esto se ve bien con un ejemplo ficticio en este caso. Ya voy a empezar a poner ejemplos del mundo real, que yo denomino el caso del pintor del Gotelé. En general, no sé si hay muchas personas que han sido crecidas y que han vivido su educación en España, ¿no? En España son muy famosas las casas con gotelé. Imaginemos que a mí me gusta el gotelé, quiero el mejor gotelé, y ese gotelé solo lo puede hacer una persona en concreto. Entonces, yo a esa persona, que es un artista, lo quiero tratar bien, pero quiero que me lo haga y él no quiere hacérmelo. Entonces yo lo encierro en mi casa y le digo, tú vas, al final de todo esto vas a cobrar, vas a hacer tu trabajo, bueno, al final de todo tú vas a tener buenas condiciones, voy a respetarte tu jornada, tú vas a recibir después una remuneración y todo eso, pero yo te tengo obligado aquí, en esta habitación, a que me haga el gotelé, porque si no le hago daño a tu familia. En este caso no se trata de condiciones laborales abusivas o degradantes, porque en puridad, salvo por el elefante en la habitación, que es el hecho de que no se ha consentido, el resto de condiciones son las que les correspondería a cualquier trabajador. Y no obstante, nadie dudaría en que esta persona está sometida a esclavitud. Y esto es porque se encuentra sometida y además la obligo a realizar un trabajo. Ya dejo este ejemplo ficticio que me invento, pero para reflejar un poco lo que quiero decir, y voy a algunos casos reales. Encontramos muchos ejemplos, si se sabe cómo mirar, sobre situaciones de esclavitud en la prensa. Hay casos muy claros, hay casos que se hicieron célebres hace algunos años, como los mercados de esclavos, no sé si os acordáis, cerca de Trípoli, que acabaron extendiéndose por Libia después de que se desmantelara el Estado libio en 2011, y de esto hay un testimonio gráfico gracias a un documental de la CNN en 2017, que graba, si lo buscáis está en internet, graba una subasta en la que un esclavista vendía a una persona por $800, vendía a un hombre fuerte para trabajar en el campo. También se conoce bastante bien la estrategia de esclavización masiva de mujeres y niños no musulmanes, especialmente yazidíes, legitimada por el Estado Islámico entre 2014 y 2017, que creó una auténtica estructura burocrática y logística para gestionar miles de esclavos, pero también encontramos casos en España. Es cierto que casos tan brutales solo son posibles, creo, cuando no hay una estructura estatal. En España no hemos encontrado, afortunadamente, casos de este tipo de mercadeo de esclavos, pero sí hay otros casos más escondidos de prácticas esclavistas que se ven nuevamente si se sabe cómo mirar. En la prensa se suelen anunciar como
etiquetas de redes de proxenetismo o trata de blancas o personas explotadas en condiciones de semiesclavitud. Y si uno mira el CEN2, que es la plataforma donde se pueden buscar sentencias fácilmente en España, los hechos probados de estas sentencias sobre especialmente trata y prostitución, aunque si uno pone palabras clave como agricultura, condiciones laborales inhumanas, etcétera, también va a encontrar muchos casos de explotación laboral, y todo esto son minas de casos de explotación laboral extrema. Y voy a poner dos casos que me parecen especialmente representativos. Uno, un caso que cuando me refiera a él voy a decir que es el caso Código de Barras de 2015, que básicamente es una red de trata de personas para dedicarlas a la prostitución, y hay hasta símbolos relacionados con la esclavitud en sentido histórico. No solo la vejan, la obligan evidentemente a vivir en un sitio, a tener relaciones sexuales con clientes, obviamente sin remuneración, con una deuda que no deja de crecer, etcétera, sino que también tenemos elementos simbólicos de la esclavitud. En un momento en el que una intenta escapar, el explotador la tatúa con un código de barra y con el nombre de su explotador. Otro caso es el que voy a denominar a partir de ahora caso del mendigo forzoso, y es un caso de la Audiencia Provincial de A Coruña, aunque luego fue casado y confirmado en sentencia del Tribunal Supremo, en el que dos personas se dedicaban a buscar a personas con enfermedades mentales para realizar trabajos, y contactan con uno de ellos y al que golpean sistemáticamente y someten a una serie de vejaciones para obligarlo a trabajar. Y este caso también lo suelo poner porque ilustra bien, aunque luego también lo voy a explicar un poco más detalladamente, las razones de por qué es importante introducir un delito específico. En este caso, cuando la persona que había sido golpeada va al hospital y le hacen la intervención correspondiente, contacta con la policía, al que le cuenta los hechos, y la policía simplemente le consigue una pensión en la ciudad sin llevar a cabo una investigación. Y esto es lo que determina que al final sean traficados. En estos dos casos, que son casos claros de al menos alguna de las tres modalidades, como mínimo trabajo forzoso, pero yo creo que en el caso del Código de Barras podríamos hablar de esclavitud, se ve claramente que hay algo más, además de la explotación laboral o sexual a la que se ven sometidos. Hay elementos extra de sometimiento, que es lo que hace que en definitiva nos movamos en la escala del trabajo no libre. Bien, segunda pregunta. ¿Qué es la explotación laboral y a partir de cuándo la castigamos con el derecho penal? Esta pregunta nos va a hacer, también de delimitación, nos va a llevar al final a delimitarlo de la esclavitud. Responder a esta pregunta, seguro que muchos de vosotros sabéis más que yo, que estoy especializada en derecho penal, responder a esta pregunta es relativamente sencillo, ¿no? Hay explotación laboral cuando las condiciones que se imponen contradicen la normativa laboral, sin más. Normalmente los abusos en el terreno laboral se describen en el texto refundido sobre la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. No obstante, y de un tiempo a esta parte, sobre todo con el movimiento que entre los penalistas se conoce como la expansión del derecho penal, en los últimos años es cierto que hay una rama del derecho penal cada vez más consolidada que también castiga algunas modalidades de explotación laboral. Y pongo este texto, este cuadro simplemente a título ilustrativo. Es el título sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores, y se contemplan distintas modalidades en las que la infracción administrativa se convierte en penal o se solapa con la penal, más bien. La primera que vamos a examinar más detalladamente son propiamente la imposición de condiciones laborales ilícitas, pero también tenemos
empleo reiterado de extranjeros, hace poco incorporada al Código Penal, el 312, la imposición de condiciones laborales ilícitas cuando son extranjeros, sin contrato de trabajo. Luego tenemos simulaciones de contratos, discriminación en el empleo, impedir o limitar el ejercicio de la libertad sindical, etc. A nosotros nos interesan estos dos. El artículo 311, apartado primero y quinto, reformado en 2023 o en 2022, y el artículo 312, especialmente este segundo apartado. Aquí se castiga al empleador, insisto que se castiga al empleador porque no se castiga a la persona jurídica que imponga condiciones laborales ilícitas. Por ejemplo, que no dé de alta o que le pague menos del salario mínimo al trabajador. Aunque distingue en función de la víctima del delito, del sujeto pasivo del delito. Por un lado, el artículo 311 se refiere al nacional o europeo o persona que tiene un permiso de trabajo, en cuyo caso se aplica, insisto, este delito y que tiene una regulación algo distinta al 312 porque requiere que estas condiciones se impongan recurriendo a ciertos medios, que son o el engaño o el abuso de situación de vulnerabilidad o violencia o intimidación, en cuyo caso se aplica el apartado agravado. Por el contrario, el 312 se aplica cuando la víctima del delito se encuentra en una situación administrativa irregular, es decir, aquella persona que no encaja en el artículo 311, que no es nacional, que no es europeo o que no tiene un permiso de trabajo válido. En ese caso, a diferencia del artículo 311, se impone cuando simplemente se acredite que se han impuesto estas condiciones laborales injustas, ¿no? Sin que se tengan que certificar los medios mencionados. En estos casos, y para empezar a delimitar lo de la esclavitud, se parte de la base de un consentimiento previo, ¿no? Como mínimo se ha consentido a la relación laboral, porque si no, no podríamos hablar de trabajador. Pero lo que no se consiente son las condiciones de explotación, es decir, se consiente a la condición de trabajador, pero no a las condiciones. Al menos en el artículo 311, que es donde se habla de vicios del consentimiento. A continuación voy a volver a poner dos casos de aplicación de estos delitos. Un caso que creo que es claro y un caso que me parece dudoso y que he incluido aquí también para la discusión. El caso claro es el caso del Club de Alterne, una sentencia del Tribunal Supremo de 2023. Es un caso sencillo, Club de Alterne, que cuenta con 20 trabajadores, de los cuales 14 no habían sido dados de alta en la Seguridad Social. Pues el resto, las condiciones eran normales, el club fijaba los horarios, con la flexibilidad, disponía de habitaciones, pero no se percibe ningún tipo de conducta de abuso de una situación de necesidad o de engaño o de una deuda fraudulenta, ni nada. Se castiga simplemente por el artículo 312, apartado segundo. El segundo caso, que también se castiga por la vía del artículo 311, me genera algunas dudas. Se trata de un caso de la Audiencia Provincial de Madrid de 2016, donde se trata de un taller textil de costura industrial en un local que se encuentra a las afueras de Madrid, donde se empleaban a ciudadanos chinos que carecían de permiso de residencia en España. Las condiciones que se le imponen y por las que les castigan por el artículo 312.2 era que trabajaban 15 horas al día, no tenían vacaciones y luego también se constataron unas malas condiciones de salubridad, carecía de ventilación y en general las instalaciones carecían de unas condiciones mínimas. Digo que este caso me parece uno más dudoso porque, aunque no se constata en los hechos probados, creo que aquí había indicios externos que nos podían llevar, que nos deberían haber llevado a indagar, o creo que deberían haber llevado a indagar más sobre si realmente había aquí una situación
de sometimiento, porque bueno, no solo por las condiciones de explotación, sino también por el hecho de que se trataba de ciudadanos que carecían de permiso de residencia y donde era pensable que podrían estar sometidos a algún tipo de coacción. Este también me parece un ejemplo, un buen ejemplo del efecto pernicioso que puede no tener, que puede tener el no regular específicamente un delito de esclavitud. Como los operarios de justicia en la cabeza, como los operarios de justicia no tienen en la cabeza el cómo luce, ¿no? La esclavitud, se le escapan posibles indicadores sutiles de no consentimiento. Llegamos a nuestra tercera pregunta. ¿Se solapan las formas contemporáneas de esclavitud y la explotación laboral? ¿Dónde no? Es decir, ¿cuándo la explotación laboral se convierte en esclavitud? Bueno, aquí voy a utilizar dos perspectivas. Por un lado, la de los elementos definitorios. No hago bien, voy a explicar esta tabla del infierno. Muchos de los ingredientes para definir qué pertenece al mundo de la explotación laboral, qué al mundo del trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud, lo hemos ido viendo a lo largo de la charla. En este sentido, nadie se va a sorprender, no estoy diciendo nada nuevo de que el consentimiento y el sometimiento van a ser elementos centrales en el régimen contra las formas contemporáneas de esclavitud y que van a jugar un papel muchísimo más residual en los delitos laborales. Más interesante, no obstante, resulta el análisis de otros elementos más concretos, como las propias condiciones laborales injustas y degradantes, que aunque lo excluimos como elementos centrales de las formas contemporáneas de esclavitud, indudablemente juegan un papel. Y por lo tanto, de todos estos elementos vamos a determinar qué es esencial y qué no para delimitar cada una de las figuras. Estos elementos definitorios fueron los conceptos a los que llegué cuando vi que cumplían realmente un papel delimitador entre los distintos conceptos y que después de haber estado discutiendo sobre conceptos muy elásticos y abstractos de dignidad, personalidad jurídica, sometimiento, me parecía que servían para bajar a la tierra y concretar y como criterio, digamos, como una herramienta para que una persona que no supiera mucho sobre todo esto pudiera interpretar una determinada situación. Y comienzo. Primer elemento, la permanencia o duración prolongada, lo que en el PowerPoint denomino duración indeterminada. La duración indeterminada va a ser imprescindible en la esclavitud y la servidumbre. Y recordemos que esto va a coincidir con también la experiencia histórica de lo que era la esclavitud y lo que era la servidumbre, que coincide con un estudio empírico que se lleva a cabo en 2018 con supervivientes a la esclavitud moderna, que decían que la sensación de ausencia de futuro era un elemento central en la definición. Por tanto, la ausencia de término, es decir, que sea una duración que la persona no sabe cuándo termina, que es lo único que nos puede llevar a esta sensación de falta de futuro, no se tiene si se piensa que va a acabar esa situación en una semana, por ejemplo, parece ser un elemento esencial tanto en la esclavitud como en la servidumbre. Si no está, pero a la persona se la somete durante un corto periodo de tiempo, por ejemplo, podemos hablar de otras modalidades como detención ilegal o coacción o modalidades parecidas. Segundo elemento, grado de control y agencia personal. El sometimiento del que hablamos, y estoy siendo bastante machacona con esto, lo siento, I'm sorry, se impone mediante el control personal. Y este control tiene dos ejes, ¿no? Uno cualitativo, relacionado con los medios a través de lo que se imponen, que pueden ser de distinto tipo, ¿no? Se puede utilizar directamente la violencia, pero también una deuda que no deja de incrementarse, la intimidación con que se va a dañar a la persona o a la familia en el extranjero, pero también hay una dimensión cualitativa de control, que se refiere no a qué medios se emplean
imponer la situación, sino a qué afecta esa situación. Y aquí podemos distinguir el control sobre distintas esferas. Cuando se refiere a la esfera del trabajo, o sea, lo que se controla con los medios que sean, es el trabajo, hablamos de trabajo forzoso. Cuando se extiende a otras esferas de la autonomía personal, en concreto a la residencia, hablamos de la servidumbre. Y solo cuando se refiere al control corporal, cuando tú controlas a una persona, también donde todos los aspectos de su movilidad, es cuando podemos hablar de esclavitud, porque es el único momento en el que podemos decir que una persona pertenece funcionalmente a otra. Y por último, llegamos al tercer elemento, bueno, al cuarto y al quinto elemento, que son el aprovechamiento abusivo y las condiciones laborales degradantes, que están relacionadas con el grado de explotación. Las definiciones, y me explico porque esta parte es importante. Las definiciones de esclavitud, servidumbre y trabajos forzosos no restringen su ámbito de aplicación, esto es importante recalcarlo, a cierto tipo de servicios, ni es evidente que deban ser degradantes. El hecho de que sean contrarias a la dignidad personal se debe únicamente a que se imponen sin consentimiento, no a que se trate de trabajos intrínsecamente degradantes. Digan, por ejemplo, o sea, la prostitución no siempre va a ser esclavitud, diciéndolo de forma clara. Y aquí utilizo una expresión de Simone de Beauvoir, que la esclavitud, bueno, la traduzco para lo que necesito, que es que la esclavitud no nace, sino que se hace. Lo único que comparten, por tanto, estas formas contemporáneas de esclavitud con la explotación laboral es el aprovechamiento abusivo, es decir, una ganancia excesiva frente a una persona que gana comparativamente menos de lo que le correspondería, que es lo que pasa en el trabajo forzoso, en la servidumbre y en la esclavitud, pero también siempre en la explotación laboral. No obstante, las condiciones laborales degradantes o ilícitas no son un elemento esencial. Vale, voy llegando, bueno, no al final, pero cerca. Por último, voy a terminar con otras herramientas para la delimitación de los conceptos a la luz del anteproyecto de Ley Integral contra la Trata. Y voy a referirme a algo que seguramente estáis pensando, y es el elefante en la habitación de los problemas del consentimiento. Para eso para ahondar en este problema porque claramente estoy haciendo una distinción entre trabajo libre y trabajo no libre, y por lo tanto determinar cuándo es trabajo no libre es fundamental, y me diréis, hombre, si una persona se encuentra muy explotada, o una persona, nadie va a aceptar una situación de explotación a menos que se encuentre muy necesitada. En estos casos siempre se habla de consentimiento libre, o qué significa un consentimiento libre cuando nos encontramos en un mundo desigual, os preguntaréis, y es una muy buena pregunta. Para responderla, voy a referirme a la propuesta del anteproyecto de Ley Integral contra la Trata, ¿vale?, que incorpora una serie de definiciones sobre, bueno, un delito de esclavitud, un delito de servidumbre y un delito de trabajo forzoso, ¿no?, y que me va a servir para indagar en todos los problemas que tiene el consentimiento. No me voy a detener mucho aquí, voy a señalar simplemente que este modelo del anteproyecto reproduce todo lo que hemos estado hablando, es decir, incorpora un modelo que fue el que defendí en mi tesis doctoral, de un modelo diferenciador que delimita el trabajo forzoso de la servidumbre y de la esclavitud en función de las esferas de libertad, y que esto es bueno, ¿no?, porque frente a tipos grandes, ¿no?, que incorporen todas las formas de explotación forzada, el modelo diferenciador que diferencia en escalones permite una respuesta más proporcionada y permite que cuando a alguien le llamemos esclavista sea por una buena razón. Lo malo de esta reforma es que no diferencia bien entre la esclavitud, entre la explotación laboral, básicamente porque no toca los delitos contra la explotación laboral, y esto seguramente genere problemas de solapamiento, porque
Es verdad que a nivel teórico, os lo he explicado a vosotros, ¿no? Se puede salvar la distinción entre el artículo 311 y el artículo propuesto de trabajo forzoso, diciendo, bueno, hay un sustrato previo de consentimiento, la persona ha aceptado el consentimiento al trabajo, lo que no acepta son las condiciones nuevas que se le imponen, pero en la práctica creo que esto va a ser prácticamente indistinguible. Y pasamos a lo feo de la reforma y a los problemas que plantea de cara al consentimiento. Y esto me lleva a la reflexión sobre los medios que invalidan el consentimiento a los que se refieren los tipos, especialmente el trabajo forzoso, que es el sobre el que se construyen los demás. Y esto, bueno, es importante no solo para que la respuesta penal sea proporcionada, hemos visto lo importante que es que sea proporcionada, sobre todo con todo esto de los delitos sexuales, pero también es fundamental reflexionar en qué estamos pensando cuando hablamos de los medios que invalidan el consentimiento para diferenciarlo adecuadamente de la explotación laboral. El delito se refiere el delito de explotación laboral, de trabajo forzoso, perdón. Se refiere, y lo pongo aquí para facilitar, quien empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, la obliga a realizar cualquier tipo de trabajo o servicio. Cuando estos medios, es decir, el engaño y el abuso de situación de vulnerabilidad, realmente vician el consentimiento. En realidad, creo que cuando hacemos referencia al engaño o a la situación o al abuso de situación de vulnerabilidad, en realidad estamos pensando en situaciones que son estructuralmente parecidas a la intimidación. Y esto se ve bien con los siguientes casos. Caso 1, engaño sobre las cualidades personales del empleador. Una persona finge tener estudios de cine y esa es la circunstancia que determina que una persona firme el contrato de trabajo. Caso 2, engaño sobre las cotizaciones. El que contrata le hace un contrato distinto al acordado, a pesar de que la persona le había dicho que solo aceptaría el contrato de trabajo si cotizaba 8 horas porque la necesita para la jubilación. Caso número 3, engaño sobre el pago. La persona acepta porque le va a pagar un salario, por cierto, esa es la situación de todos nosotros. Cuando se da cuenta de que no le pagan, tiene miedo de marcharse por si va a quedarse sin cobrarlo. Caso 4, engaño sobre el pago inverso. Una persona acepta un trabajo con la condición de que no quiere cobrar más del salario mínimo, por cuestiones tributarias, por ejemplo, y el empleador le paga más sin comunicárselo. En todas estas situaciones hay un consentimiento viciado, pero solo debería ser penalmente relevante a efectos del trabajo forzoso aquel que realmente ponga en riesgo la supervivencia del trabajador, que no tiene otra opción más que someterse al abuso. Es decir, el objeto sobre el que recae el engaño es fundamental. No es lo mismo engañar sobre las condiciones, sobre la cualidad de la persona o sobre condiciones que no afectan las posibilidades de supervivencia del trabajador, que sobre un elemento que sí lo hace estar en una condición mucho peor, como por ejemplo el caso del engaño sobre el pago del salario, a diferencia del caso inverso. El elemento abuso de situación de vulnerabilidad también presenta problemas similares. En el ámbito laboral aceptamos, obviamente, cierto margen para un consentimiento que no es del todo libre, porque a nadie se le escapa que muchas personas aceptan un trabajo porque la alternativa es peor y porque a todos nos gusta comer. Por tanto, no toda situación de instrumentalización es penalmente relevante. Y nuevamente es más fácil verlo con ejemplos. Caso número 1, caso de la ONG. Una ONG que contrata como trabajadores a personas en grave situación de exclusión social. Caso 2, una empresa que contrata en unos invernaderos a migrantes en situación irregular. Y aquí tenemos dos variantes. En un caso, las condiciones laborales que se imponen son razonables y en el caso 2, las condiciones laborales son muy abusivas. En el primer caso, difícilmente puede sostenerse que la ONG esté sometiendo a estas personas a trabajo forzoso por muy vulnerables que sean. Además de que esto supondría negarle las capacidades de consentir, no puede decirse que la ONG esté, digamos,
teniendo un comportamiento reprobable. Y es la misma situación que la de la variante 1 del caso de los invernaderos, porque la persona se encuentra en mejor condición ahora que antes de iniciar la transacción. Digamos que aquí dos ganan, ¿no? Gana el explotador, gana el explotado. Lo que pasa es que el explotado gana mucho menos de lo que debería, y esto es lo que se llama oferta coercitiva. Sin embargo, en la variante 2, las personas se encuentran en una situación peor después de iniciar la transacción, y esto sí pone en riesgo su supervivencia. Y por eso digo que en este caso la situación es más estructuralmente parecida a una intimidación creada por la actuación del empleador. Las personas en ese contexto simplemente eligen el menor de los dos males, que es continuar trabajando sin remuneración, para evitar el mal mayor, que es el riesgo para su supervivencia. En definitiva, cuando nos referimos al engaño o el abuso de situación de vulnerabilidad como forma de someter a una persona a trabajo forzoso, estamos pensando, creo, en situaciones equivalentes a la intimidación, y es infinitamente más fácil desencadenar esta situación con alguien vulnerable, y en mi opinión, para evitar interpretaciones absurdas, debería reflejarse en el tipo penal. Estas consideraciones también son útiles para los delitos de explotación laboral, y creo que todas estas consideraciones sobre las ofertas coercitivas relacionadas con las condiciones de trabajo son aplicables al artículo 311. En definitiva, Adela Cortina, siempre me gusta terminar con Adela Cortina, en su famosa obra Aporofobia, El rechazo al pobre, de 2017, explica muy bien la importancia de poner nombre a las realidades sociales, especialmente aquellas que no se pueden ver o tocar, para poder reconocerlas, analizarlas y tomar posición ante ellas. En caso contrario, advierte, si permanecen en la bruma del anonimato, ni siquiera se pueden denunciar. Y este era el primer objetivo de mi charla: responder a la pregunta de qué es la esclavitud y qué eran otras formas análogas. Esto era fácil cuando la esclavitud era una institución jurídica, pero cuando no tenemos el respaldo legal, tenemos que recurrir a las analogías. Es esclavo aquel al que se trata como tal. Y suena algo abstracto, ¿no? Pero la analogía es algo que hacemos constantemente. Por ejemplo, si vemos a alguien que lleva droga y que la vende, y la persona la descubre, la va a procesar por tráfico de droga. La persona no puede escudarse en que jurídicamente no puede ser propietaria, porque la tratamos como si fuera propietaria a esos efectos. Y esto es lo que ocurre en el fondo con las personas. Jurídicamente no pueden formar parte de la propiedad de otra persona, pero en la realidad nos encontramos ejemplos que se parecen en todo menos en el nombre a la esclavitud legal. Y a este tipo de situaciones es mejor si las bautizamos, ya que es la única manera de que los operadores de justicia la identifiquen correctamente. Esto he ido dando pinceladas a lo largo de todas las charlas, pero lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginad que tengo un código penal en el que la violación no es un delito. La violación. Igualmente tendríamos el resto de delitos para aplicar. Tendríamos las amenazas, tendríamos la tortura, tendríamos las lesiones, tendríamos trato inhumano y degradante. Pero entonces, cuando se produjese una violación, tal y como se nos viene a la mente, habría que demostrar uno por uno los delitos cometidos, en lugar de centrar el proceso penal en el delito de violación como un todo complejo, que es lo que es. Esto hace que la investigación sea infinitamente más difícil de llevar a cabo y de que haya diferencias de tratamiento en función de lo que pueden demostrar o no las víctimas. Y creo que este razonamiento es aplicable a los casos de esclavitud, y que de hecho explica algunas situaciones de algunos casos que hemos visto y por qué la policía no vio ciertos indicios de esclavitud. La segunda pregunta a la que respondía era qué es la explotación laboral y a partir de cuándo se castiga por el derecho penal. Aquí señalaba que había un régimen distinto en función de la víctima, pero que era común que hubiera un sustrato de consentimiento a la realización de una actividad laboral, pero, y aquí viene la respuesta a la tercera pregunta de cuándo la explotación laboral se convierte en la esclavitud,
es necesario examinar en detalle en qué condiciones se da el consentimiento. Si estábamos en el ámbito de las ofertas coercitivas, porque gana el explotador y gana el explotado, pero menos de lo que debería, entonces podríamos hablar de explotación laboral, pero no de esclavitud. No obstante, detrás de estas ofertas coercitivas, a veces hay auténticas intimidaciones que tenemos que desenmascarar y convierten la situación de explotación laboral en trabajo forzoso. Por ejemplo, cuando la persona ya no puede más que huir hacia adelante, cuando el no trabajar pone en riesgo su supervivencia, porque le están reteniendo los salarios y no puede irse sin perderlos. Posiblemente si eres un becario de una Big Four o en un bufete de abogados, aunque cobres 2 euros la hora y estés explotado, no eres un trabajador forzoso porque puedes abandonar perfectamente la situación. Pero esto cambia enormemente si tu punto de partida es infinitamente más precario porque eres más fácilmente intimidable. En definitiva, los nombres, sin una buena definición detrás, no son más que una cáscara vacía o peor, herramientas que pueden utilizarse con fines distintos a los previstos o queridos. Una vez reclamado el nombre, el continente, que espero que vea la luz en el anteproyecto de la ley de trata, debemos dejar bien atado el contenido para que diga exactamente lo que queremos decir o prohibir. Y hasta aquí mi charla y quedo encantadísima de responder preguntas o de seguir discutiendo sobre aquello que no haya quedado muy claro. Y ya dejo esta siguiente diapositiva para hacer un poco de bueno, proselitismo de mi libro y donde está desarrollado todo esto muchísimo más. Pero dejo de compartir mejor. Muchas gracias, Ana. Ha sido sumamente clarificador. Ahora, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos levanta la mano y le mandaremos una solicitud para reactivar el audio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver. No, no veo yo. No hay ninguna mano levantada, nadie quiere hacer ninguna. ¿Ha estado todo clarísimo? Pues sí que ha debido de estar todo muy claro. La verdad es que ha sido muy, muy concreto. Yo hacía tiempo que no me adentraba en las definiciones de una forma tan profunda, porque sí que es verdad que muchas veces tienes los límites un poco, no los tienes lo suficientemente claros. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Nuria ha levantado la mano. Así, a ver, ¿quién es? Ah, sí, Nuria, a ver. Te he mandado una solicitud para reactivar. A ver, intenta hablar. Te he mandado una solicitud, Nuria. Ahora. A ver, ¿ahora? Sí, sí. Hola. Bueno, muchísimas gracias, Ana, porque ha sido súper interesante, la verdad. Bueno, mi nombre es Nuria y yo trabajo en Fundación CEPAIM. Trabajo desde hace 20 años con personas extranjeras y en este caso estoy en el programa de protección internacional soy orientadora laboral del programa de protección internacional Fundación CEPAIM Ciudad Real. Muchas veces nos encontramos desde mi trabajo y desde un sindicato en el que yo trabajaba también, en comisiones obreras hace ya mucho tiempo, situaciones que no son muy, muy complicadas de manejar, porque hay una cuestión que yo siempre la he tenido ahí como un caballo de batalla. Es relativamente fácil, y por favor entended cuando digo relativamente fácil, detectar situaciones duras de semiesclavitud, de trabajos forzosos, etcétera, etcétera, cuando hay un empresario, cuando hay una empresa, cuando hay un lugar de trabajo, cuando se puede mandar a una inspección de trabajo a un centro. Pero hay una cuestión que es especialmente dolorosa y es el tema de las empleadas de hogar. De las empleadas de hogar internas y de las externas también, sobre todo cuando son personas de otros países, cuando son personas extranjeras, cuando están en un ámbito rural retirado
muchos, bueno, pues de las entidades, de las instituciones, cuando hay una especie de consentimiento también social y cuando hay una imagen social del empleo en el hogar como algo que queda en el ámbito de lo privado, algo en el que, bueno, no se debe meter uno, y cuando es algo que incluso por parte de personas que no se consideran a sí mismas explotadoras, pero que ejercen de tales, se considera que este trabajo es un trabajo más un favor que se le hace a la mujer que un trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece que este ámbito está, afortunadamente ya está regulado, aunque de una manera, bueno, yo creo que no es la ideal. Pero me gustaría saber tu opinión con respecto a esto porque es evidente que es un ámbito muy feminizado y que por eso no se ha avanzado más en cuanto a en cuanto a su control y a su legislación. No entiendo por qué si una casa es un centro de trabajo donde hay un trabajo, donde hay un contrato, donde hay un alta en la seguridad social, un inspector de trabajo no puede acceder para ver en qué condiciones y para comprobar en qué condiciones se desarrolla ese empleo, ¿no? En fin, hay muchos flecos sueltos, pero me parece que es una forma de trabajo, no sé cómo denominarla, pero que en muchos casos roza, si no la esclavitud, la fuerza. Es una forma de trabajo a la que, pues eso, a la que no podemos llegar desde las instituciones y pues desde la inspección, desde las ONGs, etcétera, etcétera. Y a la vez pues es muy invisible, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco tu opinión con respecto a esto. Sí, muchísimas gracias, Nuria, por haber roto el hielo. Muy interesante la pregunta, tan interesante que hace poco se publicó un libro que era la tesis doctoral de una compañera que se ocupaba precisamente de la trata en el mundo del trabajo doméstico, ¿no? Porque decía, o sea, ella miraba el fenómeno y efectivamente, como bien dice, es particularmente difícil de combatir, ¿no? Y aquí voy a hacer la diferenciación que también explica lo que yo pienso, que o sea, este problema tiene problemas, creo, en dos frentes, ¿no? Uno, en la propia calificación de trabajo forzoso, y tú has apuntado uno de los elementos, ¿no? Que es que la propia persona puede haber consentido, ¿no? Está, por ejemplo, está muy interiorizado, que es su ocupación, encima tiene otra serie de dinámicas en las que, por ejemplo, la persona es acogida en una casa y le dicen, bueno, a cambio de tu educación o a cambio de tu mantenimiento, pues tú vives aquí, y encima es una situación un poco delicada, ¿no? Porque es un contexto de riesgo, porque tú estás poniendo a la persona en un sitio privado, con su voluntad, cierto, pero no deja de ser eso un contexto de riesgo. Y yo creo que desde esta perspectiva material, y ahora voy a la otra perspectiva que mencionaba, creo que existe un riesgo en la gente que miramos este tipo de fenómenos en infantilizar o no dar relevancia al consentimiento de estas personas, ¿no? Porque decimos, tú no puedes consentir esto es contrario a tu propio interés, que creo que es un poco injusto. O sea, creo que si la persona realmente consiente esta situación, aunque pongo muchas comillas, si es menor, etcétera, etcétera, no puedes consentir, igual que ponemos tu consentimiento en tela de juicio con los delitos sexuales, ¿no? O ni siquiera lo permitimos, ¿no? Pero tratándose de personas adultas, creo que aproximarse a eso como siempre va a ser trabajo forzoso es algo injusto con ellas, ¿no? Y eso para empezar, como primera cautela. Dicho esto, una vez, tampoco creo que esté bien mirar el fenómeno, ¿no? Desde la perspectiva de, bueno, estas personas se encuentran mejor ahora que en su país de origen, por ejemplo, y que eso no haga decir que entonces, por lo tanto, hay una presunción de consentimiento, que sería como el otro extremo de lo que he dicho antes. Creo que hay que mirar con detenimiento si
algo que, por ejemplo, empezó como un engaño o algo que empieza como una situación normal se convierte en un trabajo forzoso, que creo que esto es perfectamente posible. Y de hecho, yo pondría, o sea, en derecho, ¿no? Cuando hay espacios de riesgo, se ponen especiales deberes. Los pone en una empresa, porque la empresa es un espacio de riesgo para los trabajadores. Lo pone en una familia, porque es un sitio de riesgo o en un colegio, porque es un sitio de riesgo para los niños. También creo que en el mundo de las casas y de los empleados domésticos es un contexto de riesgo que creo que debe estar muy juridificado para que sepamos qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces, esa es como mi primera opinión de cuándo puede ser trabajo forzoso o no, que aplica la regla general teniendo en cuenta que es un contexto especial. Luego, creo que es distinto a lo que tú apuntabas, que lo que tú dices es que no solo es un contexto de riesgo, es que a la policía le resulta más difícil acceder o a la inspección de trabajo. Y esto es verdad, pero creo que esto es otro problema que tiene que ver con que quizá haga falta un poco más de formación para que la policía, no sé, formación en este fenómeno en concreto, que es verdad que tiene sus propias características, para que cuando haya indicios de que se está cometiendo un delito, la policía entre, ¿no? Porque la policía tiene la barrera procesal, que es que no puede entrar en un domicilio privado, que es una garantía para los ciudadanos, por cierto, a menos que haya indicios de que se está cometiendo un delito. Claro, un inspector no es una policía, un inspector necesita una autorización, o sea, se necesita una autorización judicial, salvo que se sepa que se está cometiendo un delito, para acceder a un domicilio. Y esto puede ser una traba procesal, que creo que es buena, pero quizá una mayor formación, quizá, de que pueda detectar cuándo se están cometiendo cosas en esa casa y agilizar los trámites para poder acceder a una vivienda privada. Esa sería como mi respuesta, pero digamos que hay dos facetas. Una para saber si eso o no trabajo forzoso y otro para investigarlo mejor. Y en el segundo caso creo que es un ámbito en el que cada vez leo más cosas y creo que se está haciendo más, ¿no? Pero que sí, seguramente tengas razón en que al ser un ámbito especialmente feminizado se ha hecho menos o se ha avanzado menos que en otros ámbitos que también son difíciles de acceder, como por ejemplo la agricultura, pero que bueno, también comparte con otros ámbitos como la trata con fines de realización de actividades ilícitas, que también es un sitio al que es muy difícil acceder y que tiene problemas de persecución súper difíciles. No sé si te respondo. ¿Alguna palabra más? ¿Alguien quiere plantear alguna duda? Bueno, ni que decir tiene, Pilar, perdona, que mi presentación está a vuestra disposición. De acuerdo. Si necesitas cualquier cosa por mi parte. Pues muchas gracias. Lo que haremos es, si nos autorizas, en la página web, cuando actualicemos la web con respecto a esta charla, colgaremos tu exposición, colgaremos luego también el podcast, artículos, todo lo que pueda ser de interés sobre este tema. Ahí lo encontrarán todos los participantes, bueno, y todas las personas que accedan a nuestra web, lo encontrarán allí. Y te lo agradecemos porque sí que es verdad que luego poder volver a escuchar otra vez y tener la presentación es muy útil para fijar los conceptos. Y bueno, pues si no hay ninguna palabra más, yo creo que podemos dar por finalizada esta actividad. Te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho por plantear los conceptos de una manera muy esquemática y muy sencilla. Y bueno, esperamos contar contigo en el futuro para otras actividades y agradecemos también a todo el mundo que ha participado, pues que con estos calores y demás hayáis hecho un hueco para estar con nosotros. Os animamos también, os mandaremos un enlace a un cuestionario, un test de evaluación para que lo rellenéis. Y bueno, os convocamos a próximas charlas de las que os informaremos puntualmente. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a ti, Ana.
No, gracias a vosotras, de verdad. Hasta luego entonces.